¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que estén viendo este video, espero que se encuentren muy bien. Y vamos a continuar con nuestro curso de econometría y stat, ¿no? La sesión, o el tema 3, mejor dicho, es endogeneidad y variables instrumentales. Agradezco mucho sus comentarios, así como sus likes y sus suscripciones, ¿no? Por favor, si aún no se han suscrito, agradecería que lo hagan. Me apoyan mucho con eso. Los materiales pueden encontrarlos en la descripción del video, ¿no? Hay un link que les mandará a los materiales por si desean tenerlos. Ok, vamos a empezar con esta sesión, ¿no? En esta primera parte, en este primer video, vamos a tratar el componente teórico de endogeneidad y variables instrumentales, y en un siguiente video vamos a hacer la aplicación en Stata. ¿Ok? Muy bien, eh, entonces, pues, ¿qué es la endogeneidad? En el modelo general, con K explicativas que hemos visto anteriormente, expresábamos el modelo de esta forma, ¿no? Muy bien, pero habíamos visto que un supuesto importante era la exogeneidad, ¿no? Y la exogeneidad implicaba que las variables explicativas X no se correlacionen con U, ¿no? Entonces, esto implica que la covarianza entre X y U es diferente de cero, ¿no? Cuando no se cumple la exogeneidad. Entonces, eso causa un problema importante. ¿Por qué? Veamos. Miren, acuérdense que el beta estimado tenía esta forma matricial, ¿no? Si nosotros descomponemos la expresión colocando I como X beta más U y desarrollamos esta operación matricial, vamos a obtener algo como esto, ¿no? Como que el beta estimado es igual al beta poblacional más un término adicional, ¿no? Entonces recuerden que cuando había exogeneidad, con exogeneidad la relación entre X y U era igual a cero. Pero aquí esa relación ya no existe más, ¿no? Si tomamos valor esperado a esto, vamos a obtener la expresión, bueno, como beta es un valor dado, el valor esperado es lo mismo, este X inversa también. Sin embargo, esta expresión de acá ya no va a ser cero. Entonces, el esperado de beta va a ser beta más algo, ¿no? Anteriormente esto era cero y nos permitía decir que el esperado del beta sombrero era igual a beta solo. Entonces acá ya no existe eso, ¿no? Es beta más un elemento, que puede ser positivo o negativo, eso no importa. El tema es que el esperado de beta ya no es el beta poblacional. Y eso genera un sesgo. ¿Qué causa la endogeneidad? Hay diferentes causas, entre las que figuran error en la medición de variables, la causalidad simultánea, variables omitidas correlacionadas con X y especificación incorrecta. Vamos a analizar cada una de esas causas ahora en esta clase y primero resaltarles que la endogeneidad suele estar presente en la mayoría de las aplicaciones prácticas que nosotros vamos a ver, ¿no? A lo largo de nuestra vida eh, de análisis econométrico vamos a enfrentar endogeneidad. ¿Y cómo enfrentamos el problema de endogeneidad? A través de un método llamado variables instrumentales. Primera causa de la endogeneidad, error en medición de variables. Esto sucede cuando no podemos observar una variable directamente y la aproximamos mediante otra. Vamos a suponer que la variable sobre lo que nosotros queremos estimar el modelo es X asterisco, ¿ya? Y el modelo pues es Y igual a X asterisco beta más el error.
Pero como x asterisco no la podemos observar o no la podemos obtener, nosotros planteamos otro modelo, reemplazando este x asterisco con un x, con otra variable x. Por ejemplo, supongamos que x asterisco es habilidad matemática, pero la habilidad matemática no la podemos medir fácilmente. Y nosotros decimos, bueno, no importa, voy a usar el nivel educativo como una proxy de la habilidad matemática, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, ambas variables están relacionadas, pero no necesariamente pues, son lo mismo. Pero a falta de x asterisco, utilizará x. Entonces, yo sí puedo decir que hay una relación entre x y x asterisco, y lo puedo establecer de esta manera, como que x es igual a x asterisco más un épsilon, más un error. Entonces, el x asterisco será x que observo menos un error. Entonces, el modelo que habíamos planteado originalmente se convierte de esta manera, ¿no? A beta por x menos epsilon. Y bueno, luego de operar algebraicamente, obtenemos un nuevo modelo en el que eh, el epsilon va a ser absorbido en términos de error, ¿no? O sea, tenemos un nuevo modelo que se parece mucho al que siempre usamos, solamente que ahora el error va a contener dos términos de error, el nu y el epsilon. Entonces ustedes dirán, bueno, pero esto no es mayor problema, aparentemente, ¿no? Vamos a ver si realmente es así. Ok, muy bien, entonces, aparentemente, pues no era mayor problema, pero vamos a ver que sí. El modelo planteado, como habíamos dicho, se convertía en esto. Y si nosotros analizamos con más detalle el error, vamos a ver eh, si aún se cumple que la covarianza entre xy y ui sea cero, ¿no? Debería suceder que esta covarianza sea cero para que no haya endogeneidad. Vamos a analizarlo. Entonces ponemos covarianza de x con ui y ui es esto, ¿no? El nuevo término de error. Reemplazamos el x por el x asterisco más ei. Acuérdense que el x era una aproximación del x asterisco que no podía observar. Y bueno, entonces tengo una covarianza de dos elementos que tienen cuatro términos aditivos y entonces puedo desagregar esto en suma de cuatro covarianzas, ¿no? La covarianza de x con nu, la covarianza de x asterisco con menos beta epsilon, con epsilon y nu, y con epsilon y menos beta epsilon. Entonces, esto de acá no hay problema, esto es cero por definición, esto también. El problema está acá, porque tengo un epsilon y un epsilon. Entonces, si tengo un epsilon con otro epsilon, entonces obviamente esta covarianza va a ser distinta de cero. Y específicamente es menos beta por, por la varianza de epsilon. Entonces, hemos mostrado que cuando tenemos un error en la medición de variables, se genera endogeneidad, es decir, que esto deja de ser igual a cero. Y por lo tanto, obtendríamos estimadores sesgados. Siguiente causa de endogeneidad es la causalidad simultánea. Esto sucede mucho en modelos tipo macro, ¿no? Vamos a ver cuando sucede cuando una variable x y otra variable y son endógenas. Es decir, que x e y están influenciadas una con otra. Por ejemplo,
el modelo sencillo de consumo, en el que el PBI es igual al consumo más la inversión. Y al mismo tiempo el consumo es igual a beta 1 más una proporción del PBI más un término de error, ¿no? Entonces vemos que estas dos ecuaciones del modelo están relacionadas. Entonces vamos a reemplazar C por esto. Y tenemos acá I con I. Resolvemos el modelo algebraicamente y obtenemos esto, ¿no? Que YT es igual a una función de beta 1, IT, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de este otro término, ¿no? De esta parte del modelo, acuérdense que pues la variable la variable explicativa, que en este caso es YT, no debería correlacionarse con el error. Pero ¿qué sucede? Acá estamos viendo que YT depende del error. Entonces, si nosotros sacamos la covarianza de Y con UT, entonces tendríamos algo como lo siguiente. YT con UT, perdón, YT va a ser esto, beta 1 más IT sobre 1 más, perdón, 1 menos beta 2 más UT, ¿no? A la covarianza de todo esto con UT. Entonces de frente ustedes dirán, ah bueno, pero mira, acá está UT y acá está UT, obviamente esto va a ser distinto de cero. Por lo tanto, hay endogeneidad en este modelo debido a la causalidad simultánea. Esa covarianza específicamente es igual a esto, ¿sí? Tercera causa de endogeneidad, variables omitidas. ¿Ok? ¿En qué consiste lo de variables omitidas? Consiste en que nosotros estimamos o planteamos un modelo original, digamos, el modelo real, el modelo que considera dos variables explicativas, x1 y x2. Supongamos que por X motivos nos olvidamos de incluir x2, ya sea porque ignoramos que el modelo necesita esa variable o porque simplemente no la tenemos en nuestra base de datos. Entonces, dado que el modelo real, el modelo completo es este, pero nosotros estimamos uno solo con x1, es como si el x2 que no estamos incluyendo fuese absorbido por el término de error que vamos a llamar WI. Entonces, deberíamos de esperar, ¿no? Para que haya exogeneidad, se espera que este término no se relacione con el error, obviamente, ¿no? Con x1i, WI, se espera que esto sea igual a 0. Pero, ¿qué sucede? Pero la covarianza de xy con BWI no es 0. Vamos a ver, es fácil darse cuenta, ¿no? En vez de BWI, voy a poner beta 2, x2 más UI, ¿no? Y esto, pues, va a ser beta 2, covarianza de x1 y x2. ¿No? Entonces hasta acá no hay mayor problema. El problema sería si es que estas dos variables están correlacionadas, ¿no? Variables, por eso ponemos que el problema es cuando las variables omitidas están correlacionadas. Entonces, como esto es diferente de 0, entonces
todo también va a ser distinto de cero, ¿no? Ojo que la variable omitida solamente va a ser causa de endogeneidad si es que esa variable omitida está correlacionada con una que ya existe, o sea que sí se va a incluir en el modelo. El modelo 4, perdón, la causa 4 es la siguiente. La forma funcional, ¿no? Cuando especificamos incorrectamente la forma funcional. Supongamos que el modelo original, supongamos que el modelo original es x, perdón, depende de x y del mismo x al cuadrado. Pero nosotros omitimos ello y solamente planteamos el modelo sin el término x al cuadrado. Entonces, fácilmente ustedes dirán, ah, ya, es como la anterior, solamente que acá en vez de ser un x2 es el mismo x para el cuadrado. Entonces, obviamente, la covarianza de x con x al cuadrado, esto va a ser distinto de cero, ¿no? Es fácil darse cuenta de ello, pero vamos a verlo con detalle. Entonces, ese x cuadrado obviamente va a ser absorbido por el nuevo término de error, ¿no? Entonces, esto va a hacer que x esté relacionado con el nuevo término de error, porque el nuevo término de error depende también de x, ¿no? Entonces, veamos, el esperado de x con el término de error, el nuevo término de error, va a ser distinto de cero, obviamente, ¿no? Porque acá está x y acá está x al cuadrado. Y esto genera un sesgo de estimación. Muy bien. Entonces, por favor, si tienen alguna consulta, me la pueden dejar escrita en los comentarios. Yo con mucho gusto les voy a responder apenas la vea. Espero que quede claro esto. Y vamos a continuar entonces con eh, explicando las consecuencias de la endogeneidad. Ustedes dirán, bueno, ya, endogeneidad, todo bien. Ya vimos que una de las principales consecuencias es que genera un sesgo en el beta estimado, ¿no? Ya que eso va a implicar que el esperado del beta MCO vaya a ser diferente del beta poblacional, ¿no? Porque es el beta poblacional más un término. Y esto se llama sesgo. Esto lo vimos al inicio de la clase. Además de la sesgadez, también va a generar inconsistencia. Eso significará que la probabilidad en el límite del beta estimado ya no va a ser igual al beta poblacional, ¿sí? O sea, incluso, esto implica que incluso con, con muestras grandes, el problema de endogeneidad no se va a solucionar, ¿ok? Entonces, así tengas la muestra más grande del mundo, la inconsistencia no se va a solucionar debido a que hay endogeneidad. Ahora, ¿cómo soluciono este problema que parece más o menos crítico? Uno de los procedimientos o métodos más populares para hacerlo es el uso de variables instrumentales, ¿no? Y además las variables instrumentales deben ser válidas. Vamos a empezar definiendo a una variable instrumental. Una variable instrumental, o también llamada instrumento, vamos a definirlo como z. Y esta es una variable que cumple dos condiciones. La primera es la exogeneidad, es decir, que no debe estar correlacionada con u, o sea, con el error, en el modelo base, ¿no? X beta más u, ¿no? Cabe resaltar que z es un elemento que no se encuentra en el modelo original. Entonces, este z no tiene que estar correlacionado con u. Y además tiene que ser relevante.
este z sí tiene que estar correlacionado con x. Entonces es como si yo dijera este con u no, pero este con x sí. Entonces tenemos que analizar que se cumplan esas dos condiciones. Por ende, si es que se cumplen las dos condiciones, z va a ser llamado un instrumento válido. Y en términos estadísticos, como hemos visto, la exogeneidad es que no esté correlacionado con u, es decir, que la covarianza de z con u sea cero. Y la relevancia es que z esté correlacionado con x, es decir, que la covarianza de z con x sea distinta de cero. ¿Sí? De repente por el momento dirán, bueno, pero ese z ¿qué es? Es una variable. Sí, es una variable. Es una variable que no forma parte del modelo original. Que puede ser, no sé, cualquier variable. Puede ser, por ejemplo, la, la frecuencia de lluvias, puede ser la edad o el año de nacimiento, puede ser eh, en la edad en la que se empezó a trabajar, etcétera. Vamos a ir viendo con ejemplos más detalles sobre esto para que se pueda entender mucho mejor. Ok, ¿y cómo incorporo esto a mi modelo? Vamos a definir el modelo de forma completa, ¿no? Con las k variables explicativas y luego su forma compacta. Entonces, matricialmente, ustedes saben que este x tiene esta forma, ¿no? Con las k variables explicativas. Ahora, ¿cómo entra z? ¿Ok? Se define z como una matriz de variables instrumentales, donde z tiene esta forma, ¿no? Yo tengo k variables explicativas y voy a suponer que xk es la variable explicativa endógena, o sea, la que me genera el problema, la que está correlacionada con el error, ¿no? Es una variable que depende de otras variables al mismo tiempo. Por ejemplo, una variable endógena podría ser el ingreso, también el nivel educativo, ¿no? Entonces generalmente a ustedes se les ocurre, ¿no? Poner un modelo en el que el salario que gano es función, no sé, de la edad, del sexo y del nivel educativo, ¿no? Es la clásica ecuación que podríamos plantear. Edad y sexo son variables totalmente aleatorias porque nadie decide sobre cuántos años tener o de qué sexo ser, ¿no? O sea, eso uno nace con ello. Por otro lado, el nivel educativo sí es una variable endógena, porque depende de muchos otros factores. Depende de la inversión que se hizo mientras la persona era joven, depende del nivel educativo o ingresos de los padres, depende de la posición económica del hogar, entre otros. Entonces, se supone que las variables explicativas tienen que ser exógenas, pero en este caso, una variable explicativa es endógena. Vamos a suponer que esta variable va a ser el nivel educativo y le vamos a llamar xk. Entonces, dentro de todo nuestro conjunto de variables explicativas, tenemos ese xk que es endógeno. ¿De acuerdo? Entonces, una variable instrumental, o mejor dicho, una matriz de variables instrumentales lo que hace es agarrar a todas las variables exógenas y reemplazar la variable x endógena por otra llamada z. ¿Ok? Entonces reemplazo el z, lo que hace es reemplazar esta variable endógena que me está generando problemas por una nueva variable z llamada variable instrumental, en la que recuerden que z no tiene relación con u, pero sí tiene relación con x.
¿Ok? Muy bien. ¿Cómo utilizo ese z? Ya sé, eh, ya sé de qué se trata y ahora necesito saber cómo utilizarlo. Entonces el modelo se plantea de esta forma y lo voy a multiplicar por el vector z', es decir, z transpuesta. Premultiplico z transpuesta por y igual a z transpuesta x beta más z transpuesta u. Saco valor esperado de ello sin mayor problema, ¿no? Recuerden que esto es lo mismo que la covarianza de z con u y por definición esto es igual a 0. Entonces, adiós. Y me voy a quedar solamente con el esperado de z'y y el esperado de z'x. Lo que yo quiero es beta. Y este beta, pues simplemente lo obtengo mandando a la inversa, premultiplicando por la inversa, ¿no? Algo así, miren. Ya tengo e z'y es igual a e z'x por beta. Yo quiero al beta solo. Entonces, ¿qué hago? Voy a premultiplicar acá por el inverso de esta, ¿no? E z'x inversa por esto y acá igual. E z'x inversa por esto. Entonces, al hacer esto desaparece y me voy a quedar con e z'x inversa por e z'y. Sacando el valor esperado, porque ya son valores que existen, voy a tener que el beta va a ser z'x inversa por z'y. Y esto es llamado el beta de variables instrumentales. Y es posible demostrar que es un estimador insesgado. Entonces, así de fácil se obtiene el beta de variables instrumentales, que es un estimador insesgado. Y nos olvidamos del problema del beta MCO. Ok, veamos el caso específico en el que solo tengo un regresor. El modelo con un solo regresor sería algo como este, ¿no? Beta 0 más beta 1x más el error. Si supongamos que este x es endógeno, entonces consideramos una variable z instrumental tal que la covarianza de x con z sea 0, como ya hemos establecido, entonces se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Como y es esto, voy a analizar, ¿no? Covarianza de ZY. Bueno, covarianza de Z y Y es todo esto. Entonces yo desagrego esta covarianza como covarianza de Z beta 0 más la covarianza de Z beta 1x más la covarianza de Z con U. ¿Ok? Como beta 0 es una constante, le digo adiós. Como beta 1 es una constante, puede salir, ¿no? Y me queda beta 1 covarianza de zx. Y este covarianza de ZU seguramente ustedes dirán, ah, ya, esto es 0. Bueno, sí está bien, pero vamos con calma. Esto lo vamos a pasar a restar. Y al que al final me quedaría beta 1 por covarianza zx, que lo vamos a pasar a dividir, ¿no? Y como sabemos que esto es 0, entonces para el caso de variables de endogeneidad con una sola
variable explicativa, el beta de variables instrumentales es simplemente la covarianza de z con i dividido entre la covarianza de z con x. Ojo que esto es solamente para un solo regresor. El caso general es este. Hay otro método, además de variables instrumentales, que es el método de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Ok? Es el método de mínimos cuadrados en dos etapas. Vamos a ver en qué consiste este método. Vamos a considerar el modelo y igual a x beta más u, donde xk es la variable explicativa endógena, ¿no? Vamos a suponer que hay muchas endógenas y que hay una sola que es endógena. Y para ello vamos a utilizar el instrumento Z1 para deshacernos, o mejor dicho, corregir ese problema de endogeneidad. Entonces, como x es la endógena, x es función de algunas otras variables, ¿no? Como les decía, la educación, por ejemplo, es función de muchas otras variables. Entonces, el método de mínimos cuadrados en dos etapas lo que hace es tratar de explicar esa variable explicativa endógena. ¿A través de qué? A través de todas las otras explicativas, ¿no? De todas las demás, de x1, x2, x3 hasta xk-1. Por ejemplo, si en el modelo tienes 5 variables explicativas y hay una endógena, entonces la variable endógena x5 sería función de x1, de x2, de x3, de x4 y además del instrumento. ¿Qué es lo que estoy poniendo acá? xk es función de todas las demás explicativas y del instrumento. Entonces, a los coeficientes de las otras variables explicativas exógenas le voy a llamar delta, mientras que al coeficiente del instrumento le voy a llamar teta. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, yo obtengo un estimado de xk, ¿no? Porque estoy generando un modelo de regresión lineal en el cual puedo obtener un estimado para xk sin mayor problema. Ahora, el estimado va a ser esto, ¿no? Va a ser xk sombrero con todos los demás términos utilizando eh, sus deltas sombreros. ¿Ok? Más, bueno, sin el epsilon, ¿no? Porque esto es un valor estimado. En la segunda etapa, ya me voy a ir al modelo de mi interés, que es Y, pero en vez de utilizar X, voy a utilizar X sombrero. ¿Y qué es X sombrero? X sombrero es la matriz de variables explicativas X, donde están todas las exógenas, ¿no? En este ejemplo, las 4 exógenas, pero voy a reemplazar el xk, lo voy a reemplazar por el estimado, por xk sombrero, que es el que acabo de estimar en la primera etapa. Entonces simplemente reemplazo esto y obtengo el beta 2 de variables instrumentales, perdón, de mínimos cuadrados en dos etapas, que sería este, ¿no? En la forma de siempre, solamente que en vez de poner el x en la matriz X, voy a poner la matriz X sombrero, donde recordarán se reemplaza el xk endógeno por el xk sombrero estimado. Entonces tiene la misma forma, solamente que en vez de la matriz X original, voy a poner la matriz X sombrero, que es esta. Entonces, dos etapas, ¿no? Facilito. Primera etapa, como xk es endógeno, entonces lo voy a estimar. Y en la segunda etapa, reemplazo el x por ese estimado y
estimo el beta. Ok, muy bien. Acuérdense, nuevamente vamos a hacer un repaso de de las condiciones del instrumento para que sea válido. Como les había dicho, tiene que ser relevante. Es decir, que tiene que existir una relación entre el instrumento y la explicativa endógena. Es decir, nuevamente la covarianza entre z y x sea distinta de cero. ¿Ok? Entonces eso lo puedo revisar acá, ¿no? X depende de z. Los otros X se incluyen en el modelo, pero no me importa mucho si realmente se relacionan o no. Lo que me interesa es que haya una relación con el Z. ¿Ok? Entonces, como tiene que haber una relación con el Z sí o sí, el instrumento será relevante, o sea, Z será relevante si su coeficiente es distinto de cero, obviamente, ¿no? Por otro lado, si este coeficiente teta es cercano a cero, o sea, que hay una relación débil entre Z y X, ese Z se va a llamar un instrumento débil. O sea, hay una relación entre las variables, pero es muy débil. ¿Y qué problemas trae un instrumento débil? Esto implicaría, ¿no? Si hay un instrumento débil, esto implicaría que la relación de covarianza entre X y Z va a ser cercana a cero, lo cual afectaría a, a esta estimación que hemos visto hace un rato, ¿no? Que habíamos estimado acá, en el caso de un solo regresor, ¿no? En el que beta era la covarianza de Z con Y entre la covarianza de Z con X. Entonces acá lo vuelvo a poner y puedo corroborar que si esto es cercano a cero, entonces el beta va a tender a infinito, ¿no? Va a ser inestable. Entonces lo voy a escribir acá. Si la covarianza de X y Z es cercana a cero, entonces beta será inestable. ¿Ok? Porque es como estás dividiendo un término que es cercano. Estás dividiendo esto entre un término que es cercano a cero. Y por lo tanto esa división te va a salir muy alta, ¿no? Bueno, pero eso es para el caso de un solo regresor endógeno. ¿Qué pasaría en otros casos en el que hay más? ¿No? Igual va a suceder lo mismo. Va a suceder lo mismo y por lo tanto eso también no solamente va a afectar a la estimación de beta, sino también va a afectar a la estimación de la probabilidad límite, ¿no? Porque la probabilidad límite, acuérdense que tiene esta forma. Entonces, si esto es cercano a cero, entonces la probabilidad límite va a tender a infinito. ¿Ok? ¿Cómo evalúo si el instrumento es débil o no? La forma más fácil es que en la primera etapa vea si teta, o sea, evalúe si el coeficiente teta es distinto de cero, ¿no? Es como cuando analizamos el p-value en una regresión MCO. Entonces analizamos el p-value de teta y veo si no rechazo o si rechazo la hipótesis nula de que es cero, ¿no? Entonces por eso se llama test individual.
del instrumento en la primera etapa. ¿Qué sucede si hay un instrumento débil? ¿Estamos perdidos? No necesariamente, pero sí necesitamos trabajar más. Vamos a requerir definir un nuevo instrumento. ¿De acuerdo? Muy bien. No olviden, por favor, si tienen preguntas, algunas dudas o curiosidades, que pueden dejar su comentario en el video y yo lo voy a responder con mucho gusto. Asimismo, tampoco olviden suscribirse al canal para poder seguir estando al tanto de las novedades. Siguiente condición era la exogeneidad, ¿no? La cual estaba asociada a la relación del instrumento con el error. Es decir, que tenía que revisar que la covarianza del error con z tiene que ser igual a 0. Para evaluar esto necesito aplicar el test de Hausman. ¿Qué es el test de Hausman? El test de Hausman compara los estimadores de MCO y el mínimo cuadrado en dos etapas. ¿Ok? En el que la hipótesis nula es que hay exogeneidad. La idea central es la siguiente. Consideremos el siguiente modelo en el cual y2 es una variable endógena, explicativa, ¿no? Es una explicativa, mientras que W1 y W2 son variables explicativas exógenas. Entonces acá tenemos un modelo de tres variables explicativas, W1, W2 y Y2. Pero el problema de Y2 es que es endógeno. Y como Y2 es endógena, podemos aplicar el modelo de dos etapas. Entonces, en la primera etapa Y2 va a ser función de las exógenas y de un instrumento, que en este caso vamos a llamar Z1. Y se cumplirá lo siguiente, ¿no? Que la covarianza de Y2 y U1 tiene que ser 0. Si, solo si, esto va a suceder solamente si es que el error de esta primera etapa con el error de la segunda etapa, ¿no? Acuérdense que esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Y según esto, lo que yo tendría que hacer es evaluar, mejor dicho, estimar este Y2 y reemplazarlo acá, ¿no? Por el Y2 sombrero. Pero también otra manera de analizar la exogeneidad es que efectivamente estos errores no estén correlacionados. Entonces el test de Hausman eso es lo que hace. Analiza si esos errores están correlacionados o no. Y para ello vamos a plantear una, una, un planteamiento simplificador, en lo que nosotros vamos a poner que U1 es una función de U2. Entonces lo único que tendremos que evaluar es que si ese delta 1 es 0 o no, ¿no? Para saber si hay relación entre los errores. Entonces el modelo original va a ser este, ¿no? BW1, BW2, Y2. Pero en vez de 1 voy a poner el modelo que he establecido para dicho U1 que depende de U2, que es este. La evaluación va a ser analizar si el coeficiente delta 1 es diferente de 0 o igual a 0. Entonces corremos este modelo y si se rechaza la hipótesis nula, acuérdense que la hipótesis nula es esta, entonces habrá endogeneidad y tenemos que utilizar variables instrumentales. Por otro lado, si no se rechaza la hipótesis nula, eso significa que la covarianza
entre U1 y U2 es distinto de 0. Perdón, disculpen, acá estoy mal. Si no se rechaza, a ver, de nuevo. Si se rechaza H0, o sea esto, significará que la covarianza entre U1 y U2 es distinto de 0 y por lo tanto habrá endogeneidad. Y tengo que usar variables instrumentales. Por otro lado, si no rechazo la hipótesis nula, esto implicará que la covarianza entre ambos es igual a 0. Entonces no habrá endogeneidad y por lo tanto puedo utilizar MCO sin problemas. O sea, no me va a generar ningún sesgo. El estadístico de Hausman se establece de la siguiente manera, ¿no? En el que tengo que estimar el beta de MCO y el beta de variables instrumentales, ¿no? Entonces se plantea así como la diferencia entre el beta de variables instrumentales y el de MCO prima multiplicado por la inversa de la diferencia entre la varianza del beta de variables instrumentales y el de MCO multiplicado nuevamente por beta BI menos beta MCO, pero en este caso sin traspuesta, ¿no? Y esto se va a distribuir como un H cuadrado con K grados de libertad, donde K es el número de regresores endógenos. Entonces, vamos a analizar este estadístico de Hausman. Los valores pequeños de H implica que no hay diferencias importantes entre beta BI y beta MCO, ¿no? Entonces veámoslo fácilmente. Si beta BI menos beta MCO son muy cercanos a 0, ¿no? Esa diferencia es muy cercana a 0, esto implica que estos son muy parecidos. Entonces, no hay diferencias importantes entre ellos. Si no hay diferencias importantes entre ellos, entonces simplemente sería mejor que utilice MCO, ¿de acuerdo? Pero, si realmente sí hay diferencias importantes entre ellos dos, entonces sí será mejor que utilice variables instrumentales. Y eso es lo que nos dice el test de Hausman, ¿no? El test de Hausman evalúa si esto se cumple o no, ¿no? La hipótesis nula del test de Hausman, en palabras sencillas, es que la diferencia de estos dos es igual a 0. Entonces, si yo no rechazo la hipótesis nula, puedo utilizar MCO. Pero si yo rechazo la hipótesis nula, ¿no? En caso yo rechazo H0, entonces será mejor usar variables instrumentales. Perfecto. Entonces, por ahora hemos culminado con la revisión, con esta breve revisión teórica de variables instrumentales para eh, ya tener la base para entender cómo lo vamos a aplicar en, en STAT, ¿no? Por eso es muy importante que sepamos primero el trasfondo eh, teórico. Y bueno, entonces en la próxima clase vamos a ver el ejemplo aplicado a Stata. Solamente acá lo voy a presentar rápidamente, ¿no? Para que se le vayan dando la idea. Vamos a considerar evaluar el impacto de los años de escolaridad y de otras variables exógenas sobre los salarios de un individuo. Lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Que generalmente se plantea un modelo en el que el logaritmo de salario depende de la educación, de la edad y, por ejemplo, de la raza, ¿no? Acá
La variable endógena claramente es la educación, como se establece aquí, ¿no? La escolaridad o educación es una variable endógena que suele depender de otras variables, como el ingreso de la familia, el nivel educativo de los padres, entre otras. Para ello necesitamos corregir esto utilizando una variable instrumental, porque solamente tenemos una endógena, ¿no? Entonces, como tenemos una endógena, necesitamos una variable instrumental, que tiene que ser independiente y relevante. Es decir, que la covarianza de SZ con U tiene que ser igual a 0 y la covarianza de SZ con la educación tiene que ser distinta de 0. Y además se debe cumplir que los salarios solamente, perdón, que Z solamente afecta a los salarios a través de su efecto sobre la escolaridad. Eso significa que Z tiene que estar relacionada con la escolaridad y que la escolaridad afecte a los salarios, ¿no? Pero Z no puede afectar directamente a los salarios, no debería. ¿Ok? Solamente puede afectar a los salarios a través de la escolaridad. ¿Y qué instrumento Z podría utilizar para ello? Pues se los dejo de tarea, vayan pensándolo, pueden ir revisando el material para darse una idea. Ya saben que pueden encontrar todo el material, las diapositivas, el do file y la base de datos que utilizaremos en la descripción de este video. Muy bien, por favor no olviden nuevamente suscribirse al canal para que estén atentos de las novedades y cuando cuelgue el siguiente video en el que voy a explicar detalladamente cómo obtener los coeficientes de variables instrumentales, así como la interpretación de estos coeficientes y el análisis econométrico respectivo. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, hasta la próxima clase y video.